Quiero compartir en esta mañana, con la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo, bajo el tema: ¿qué estás dispuesto a hacer o a dar por la obra de Dios? Amén. ¿Qué estás dispuesto a hacer o a dar por la obra de Dios? Aleluya. Le preguntaba al Señor porque crea, hermano, que esto es una responsabilidad grande de traer el mensaje, y de pronto uno está acostumbrado por la gracia del Señor a esto, pero no, cuando ya pasan los años, cuando pasa el tiempo, a veces uno dice: ¿qué le digo a tu pueblo, Señor? Así es, amén. Gloria a Dios. Pero gracias al Señor que sigue hablándonos, porque su palabra es viva. Amén. En todo momento la palabra de Dios es viva. Amén. Quiere decir que en todo momento siempre habrá palabra de Dios para nosotros. Mientras estemos aquí en la tierra, mientras la iglesia esté aquí en la tierra, siempre habrá inspiración del Espíritu Santo. La Biblia dice que el día que el Espíritu Santo se vaya es el día que nos lleve el Señor al reino de los cielos. Y ahí es donde dice que buscarán quien les explique la palabra, pero no podrán entenderla. Ahora es asequible, ahora la palabra de Dios sigue hablando. Que de pronto nosotros como iglesia a veces no afinamos, el oído es otra cosa. Porque también puede pasar desapercibida de nuestro entendimiento, de nuestro oído. Por eso Cristo decía: el que tenga oídos para oír, oiga. En Apocalipsis dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo sigue hablando. Así es. Dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura. Amén. Aleluya. La profecía muchas veces viene mezclada con sentimientos, con lo que la persona sabe, y Dios habla a través de profecía, pero la palabra profética que no tiene mezcla es esta. Así es. Que siempre que usted la lea con todo su corazón, que siempre que usted la escudriñe, no va a encontrar allí ninguna tacha, ningún error. Le va a hablar 100% palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Como les decía, miraba esta parte donde el rey David propuso hacer casa a Dios. Todos conocen la historia del rey David, cómo él empezó, gloria al Señor, cómo él desde muy joven tenía ese anhelo por la casa de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 27 dice la palabra del Señor: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Él decía: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Por eso es que lo vemos allí, diciendo en el verso 3: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. David tenía un afecto, David tenía un amor por la obra de Dios. A pesar de que tuvo ese error tan grande que todos conocen, que manchó su hoja de vida, pero aún así David no perdió el horizonte de a qué iba a la casa de Dios. ¿Quién era para él la casa de Dios? ¿Qué era para él la obra de Dios? Él, cuando pensaba en la obra de Dios, cuando pensaba en las cosas del Señor, para él era su deleite. Por eso él dice allá en el Salmo 133, miremos lo que dice allí, gloria al Señor, para recordar allí la palabra. Aleluya. En el versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y no hay otro lugar más adecuado para que se cumpla esto sino la casa del Señor, ¿verdad? Pero para que usted pueda deleitarse en la obra de Dios,
Usted tiene que tener el primer amor activado. Amén. Para que usted pueda tener ese afecto por la obra de Dios, para que usted pueda tener como prioridad las cosas de Dios, usted tiene que vivir en el primer amor. Porque puede ser que usted esté siguiendo los caminos de Dios y esté fuera de ese primer amor. Tristemente la iglesia del Señor en estos tiempos ha caído en una decadencia donde muchas veces se entra en una religiosidad y por eso no tiene el mismo amor por la obra de Dios que antes cuando usted comenzó. ¿Se acuerda? Cuando nos decían vamos a hacer tal cosa y nosotros nunca poníamos ningún pero, sino que decíamos amén, todo lo veíamos posible. No era sino que nuestro pastor dijera vamos a hacer una vigilia hasta amanecida, amén. Vamos a hacer 200 tamales, amén. Vamos a evangelizar, amén. Me acuerdo cuando yo me convertí en la ciudad de Cincelejo, yo atravesaba más de 1 hora de camino a pie, todos los cultos, y era puro pavimento porque Cincelejo está la mayoría pavimentado, y hasta infección en los riñones me dio de tanto caminar por ese pavimento caliente. Pero a mí yo no me perdí en la vigilia. Y mi padre muchas veces me decía, deje de vigilar tanto, deje de ayunar tanto. Santo Dios. Y yo decía, no, papá. Y un día me dijo, escoja o la iglesia o la casa. Tenía yo 15 años. Ya iba para los 16. Le dije, pues papá, la iglesia. Porque estaba en ese primer amor. Y yo no podía ver por ahí un drogadicto porque yo me daba compasión de él. Y no podía ver por ahí una persona perdida en el pecado porque me animaba a hablarle de Cristo. Había esas ganas de trabajar en la obra de Dios. Y se hacía cualquier actividad. Y para testimonio le digo, a los meses me instalaron como líder, porque allá en esa iglesia que son las asambleas de Dios donde yo me convertí en Cincelejo, no es sino que el grupo crezca y se multiplica y Dios sacan otro líder y así se iba multiplicando campos blancos en diferentes puntos de la ciudad. Y como veían en mí ese primer amor, como que Dios puso esa gracia ante mis autoridades y me instalaron allá como líder. Pero eso no es porque uno tenga palanca con el pastor o con las autoridades, no. Eso es porque existe ese primer amor. Y cuando usted ama la obra de Dios, Dios se va a encargar de mostrarle a aquellos que están presidiendo su vida y le va a decir, uno se da cuenta, ¿sabe? Uno como pastor se da cuenta. Y uno mira y dice, este hermano le gusta la obra de Dios. A esta hermana le gusta hacer la obra de Dios. Y uno se siente contento cuando hay personas así en la iglesia, que cuando le dicen, vamos a hacer la obra de Dios, el salmista David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122. Él decía, yo me gozaba. Cuando alguien me decía, David, vamos a orar, David, vamos a alabar a Dios, decía, amén, espérame, ya voy. Al pasar el tiempo puede perderse ese anhelo. Y no quiere decir que usted no esté en la iglesia, puede estar en la iglesia, pero desmotivado muchas veces. Y el Señor no quiere que usted sea así. El Señor quiere que usted viva una vida de ansia, de anhelo por la casa de Dios, de un deseo constante de vivir agradándolo a Él, de hacer su obra. David tenía ese deseo ardiente en su corazón y por eso es que un día él le dice al profeta Natán, oye, yo quisiera hacerle a Dios una casa. ¿Lo ha leído? Y aquel profeta le dice, haz todo lo que está en tu corazón, pues Jehová está contigo. Lo que pasa es que Dios no le aprobó hacerla a él. Pero ya David tenía todo preparado. Había guardado sus tesoros personales, dice allí. Yo he guardado de mis tesoros personales
porque tengo mi afecto por la casa de Dios. Él veía esa casa de Dios como un poco pequeña, muy sencilla, y él decía: yo quiero hacer algo mejor para la obra de Dios. Y él empezó a guardar tesoro. En su tesoro personal empezó a guardar oro, empezó a guardar plata, empezó a guardar hierro. De todo lo tenía preparado. Y cuando le dijo al profeta Natán, que Natán le dice: bueno, haz todo lo que quieras, pero Dios le dice a Natán: no, dígale a mi siervo David, por cuanto tuviste esto en tu corazón, el edificarme casa, bien has pensado, pero no podrás hacerlo. Se imagina, para David esto fue algo triste. Pero él entendía, porque Dios le dice: tú has derramado mucha sangre, pero no se preocupe, lo va a hacer su hijo. Por eso leíamos allí, volvamos allí a Primera de Crónica, capítulo 29. Mire, él mismo dice: solamente a Salomón mi hijo, versículo 1, ha elegido Dios. Como quien dice: yo no pasé la prueba, yo hubiera querido, pero Dios me dijo que no, pero ha elegido a mi hijo. Y él dice: yo reconozco que es tierno de edad, es joven, pero Dios lo ha elegido. Timoteo era un joven y Pablo le decía: ninguno tenga en poco tu juventud. Usted como joven también puede amar la obra de Dios. Usted como joven también puede vivir agradando a Dios. Usted como joven también puede hacer la obra de Dios. Y más aún, porque el apóstol Juan le escribe a los jóvenes y dice: os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Porque el vigor está entero, ¿verdad? Usted sabe cuántos hoy en las iglesias, y no lo digo para lo de pronto el que ya tenga buena edad se sienta mal, pero es así, muchos de los que ya tienen buena edad quisieran salir a la obra, quisieran hacer la obra, pero dicen: y ese jovencito y esa jovencita, yo quisiera ser como él. Yo quisiera tener la edad que tiene fulanito, que tiene fulanita, pero muchas veces no se ve. Tristemente el diablo muchas veces ha enredado a la juventud en la vanidad y los pone a distraer su mirada, y de pronto piensan: todavía soy muy joven para servirle a Dios. Le digo una cosa: Cristo desde los 12 años se iba al templo solo y discutía con los doctores de la ley y les hablaba del amor, de la misericordia, y muchas veces hasta desobedecía a sus padres por ir al templo a discutir con los doctores. Cuando se le perdió a sus padres 3 días, dice que cuando lo buscaron por todos lados, la última parte que empezaron en el templo, se fueron para allá. Y cuando lo encontraron ¿cómo lo encontraron en el templo? Dice: rodeado de los doctores de la ley, y se admiraban de la sabiduría que él tenía. Él era un joven y tenía sabiduría de Dios. Usted dirá: pero era el hijo de Dios. No, él se humanó al igual que usted. Por eso es que Cristo necesitó ayunar. Cristo necesitaba pedirle al Espíritu Santo que lo ungiera. ¿Se acuerda cuando él entró a la sinagoga y lee en el rollo? Dice: hoy se ha cumplido delante de vosotros, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Él necesitó ser bautizado, él necesitó ser ungido, él necesitaba revelación cuando él estaba aquí en la tierra, para dejarle a usted el ejemplo que él se humanó al igual que usted y que yo. Por eso él nos dice en Filipenses: haya pues, dice el apóstol Pablo, en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué era lo que Cristo sentía? Cristo sentía compasión por las almas perdidas. Cristo sentía cuando veía las multitudes como ovejas sin pastor. Él lloraba cuando veía Jerusalén, cuando no entendía su palabra. Cuando Cristo va entrando a Jerusalén, dice que lloró sobre ella. ¿Por qué lloró el Señor?
porque los ojos de los judíos estaban vendados. Ellos decían, el Señor decía: oh, si tan solo tú conocieras en este tu día lo que es para tu paz. Gloria a Dios, aleluya. Como que dice: si supieras quién soy yo. Amén, amén. Y en otra ocasión exclamó y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise? El anhelo de Cristo era juntar a su pueblo Israel, era tenerlo como la gallina tiene los polluelos debajo de sus alas. Y él decía: pero no quisiste. Ese era el sentir que Cristo tenía. Y David tenía este deseo en su corazón. Y es por eso que vemos allí que él dice: aleluya, en el verso 2: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Note usted la expresión que él dice allí: yo con todas mis fuerzas. Yo me imagino cada que él tenía victoria sobre pueblos enemigos, porque allí era donde él iba guardando. Usted sabe que las guerras del pueblo de Dios antes eran literales, ¿verdad? En el tiempo del pueblo de Dios iban contra una ciudad, arrasaban con todo y se traían el botín. Y él se paraba: esto es para la casa de Dios. Esto no me lo toque. Esto es para la casa de Dios. Porque yo sueño con hacerle una obra al Señor bien grande. Él tenía su anhelo, hermano. Él tenía su anhelo. Dice allí: he preparado para la casa de mi Dios. Con toda la fuerza él había preparado, ¿verdad? Plata, oro, hierro, madera, piedras, dice allí, piedras de diversos colores, piedra de mármol en abundancia. Aparte de todo eso que ya él había guardado, dice: en mi tesoro personal, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado, mire que él fue más allá de su esfuerzo. Amén, amén. Nótese que allí dice: he preparado con esfuerzo, la parte del versículo 2, con todas mis fuerzas. Y luego dice en el verso 3: ya aparte de lo que he preparado con toda mi fuerza, algo más he guardado para la casa de Dios. Me acuerdo de un librito que mi esposa tiene cuando iglesias, doctrinas pasadas se guardaban para Dios. Sacaron este libro, se llama Emaús, instrucciones para los recién convertidos. ¿Y sabe qué hablaba este librito? Que habían familias de esa iglesia, de ese pastor que escribió ese libro. Él decía que muchas veces eran tan recursivos en sus gastos personales, pensando en guardar siempre para la obra de Dios, para invertir. Qué tremendo, ¿verdad? Me explico. Por ejemplo, si veían que un desodorante costaba 5,000 y había otro de 2,000, pero que también era bueno, no compraban el de 5, compraban el de 2,000 y decían: estos 3,000 son para la obra de Dios. Note usted lo que dice David allí en el versículo, aleluya, 6. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares, de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en manos de Jehiel Gersonita. Y dice en el versículo 9: y se alegró el pueblo de haber contribuido
voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Amén. Gloria a Dios. Dios a usted lo llama y nos llama a nosotros a darle a la obra de Dios voluntariamente, pero con esfuerzo. Amén. Amén. Porque voluntariamente no es decir, bueno, si me queda el tiempo, de todo corazón voy a ir a predicarle a un alma esta semana. Cuando usted sabe que puede hacer mucho más, Amén. voluntariamente. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces tenemos que reconocer que perdemos el tiempo. ¿Sabe que está distrayendo mucho al pueblo de Dios hoy? La tecnología. Amén. Así es. Sí. Y de pronto se la pasan pendiente del chiste del día, de la noticia del día, de mira lo que me mandaron, mira lo que dice aquí. Santo Dios. Mientras Dios dice desde el cielo, ¿qué estás haciendo por mi obra? Gloria a Dios. Dios. Mire, cuando yo me convertí en Cincelejo, yo ni sabía que un pastor vivía de lo que entrara, de las ofrendas y los diezmos, porque la Biblia dice que los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio, pero yo no conocía esa parte. Y Dios lo sabe, que desde que yo me convertí, yo tenía un anhelo por salir a la obra de Dios. Gloria a Dios. Pero no para que me viera la gente, sino por salvar almas, por agarrar almas para el reino de los cielos. Porque había una compasión. Yo decía, Señor, pero ¿cuántos viven de la manera que yo antes vivía? De ese velo que tienen en sus ojos. Yo quiero ir a predicarles. Yo decía, yo voy a trabajar y voy a estudiar y voy a tener un buen empleo. Y el tiempo libre que me quede lo voy a dedicar a predicar tu palabra. Voy a salir a donde tú me lleves. A veces tenía sueños de lugares lejanos predicando la palabra. Lugares que nunca he conocido. Y yo le decía, Señor, ¿será que me vas a llevar a otros países? Hasta pensaba de esa manera. Santo. Pero uno tiene que pensar en la necesidad inmediata que está a nuestro alrededor. Porque también a nuestro alrededor son muchos los que se pierden. Yo no sé cuántos habitantes tenga este corregimiento, pero allí en el Totumo, con sus veredas aledañas, hay 6.000 habitantes. Y en ese corregimiento nos mandó Dios. Gloria a Dios. Y Dios lo sabe, que el clamor siempre ha sido, Señor, salva mucho pueblo, sálvalo, sálvalo. Porque muchos están muriendo jóvenes. Por causa de la drogadicción los ponen en listas negras. Es que para hacer limpieza, ¿verdad? Pero antes Jesús se llama la tierra. Así es. Pero la verdadera limpieza la hace la sangre de Cristo. La verdadera limpieza la hace la iglesia del Señor. Cuando predica la palabra, cuando anuncia la palabra, cuando trabaja incansablemente en pro de las almas perdidas. Yo tengo algo muy claro desde el día que el Señor me salvó, aunque no quiere decir que no haya tenido tiempo de negligencia. Sí, tuve un tiempo de negligencia, donde entré en una decadencia, donde no quería ir a predicar, porque le había fallado el Señor, y entonces entró en mí como una depresión, y estuve un tiempo ahí sumido en esa depresión, pensando en que ya Dios no tenía nada con mi vida. Gloria a Dios. Un día Dios usó a una sierva de ella y me dijo, tú piensas que no cuento ya con tu vida, Gloria a Dios. pero todavía cuento con tu vida. Santo. Y yo le digo a usted esta mañana, el Señor cuenta con su vida. El Señor cuenta con su vida. ¿Sabe? Porque después de Cristo morir en la cruz, el encargado de ir a salvar las almas es usted. Usted no es el Salvador, pero usted es el comisionado para la Amén. salvación. Amén. Aleluya. San Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando Cristo resucita y se encuentra con sus discípulos, no hay otra cosa que Él más les enfatizara que ir a predicar la palabra del Señor. Él no le dijo, de pronto vuélvanse ricos, posean los senados, posean los títulos más grandes económicamente. Eso no dijo el Señor. ¿Cierto que no? Él le dijo, vayan
Vayan por todo el mundo. Empiecen desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que me sean testigos. Quiero que lleven esta palabra que yo les he enseñado. Quiero que hagan discípulos. Ese es el anhelo del Señor. Ese es el deseo de Cristo. Eso es lo que Él le dio el día que Él partió. Antes de partir le dijo a los discípulos: lo que quiero que hagan es que ganen almas. Gloria a Dios. Estos días me decía un señor allá que aspira a la alcaldía. Es de una iglesia de allá. No es de nuestra iglesia, sino otra congregación. Él me decía: pastor, necesito que hablemos 20 minuticos. Ya yo sospechaba. Gloria a Dios. Y me dijo: nosotros como pueblo de Dios tenemos que mostrarle a este municipio que estamos capacitados para gobernar. Que el pueblo de Dios gobierne políticamente. Aleluya. Yo no le dije nada, porque ellos tienen su doctrina ya allí asentada en su corazón, pero sí pensé: qué tristeza. Porque él mismo me decía: yo tengo un llamado para servirle a Dios. Y me dijeron que fuera a predicar la palabra, pero le dije: no, yo aquí en la política estoy y también voy predicando la palabra. Hermano, y así no es. Gloria a Dios. Aleluya. Un predicador que ya partió con el Señor hace muchos años decía: si has sido llamado por Dios a ser predicador, no te rebajes a ser presidente de una nación. Así Gloria a es. Dios. Y a los ojos humanos eso es algo muy sublime, ¿verdad? Amén. Ser presidente, ser alcalde, ser gobernador. Es más, usted sabe que viene el alcalde a visitarlo y usted no haya que hacer en la casa: mija, el chocolate, la comida más buena, aliste esa casa, pinte las paredes que están sin pintar. Mejor dicho, usted hace de todo, hermano. Y muchas veces no le rendimos esa pleitesía a nuestro Señor. Amén, amén. Se la rendimos a un hombre, pero el hombre defrauda. Así es. Sí, porque tristemente el Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y cuando usted y yo confiamos en Jehová, es porque estamos haciendo su obra, es porque estamos haciendo su voluntad. Nuestra prioridad es el reino de los cielos. San Mateo capítulo 6, versículo 33. Cristo lo dijo, ¿verdad? ¿Qué dice ese texto? Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Eso es lo prioritario. Eso es lo más importante. Que su vida se enfoque en ese punto, en servir a Dios en todo momento. Que su corazón esté allí anhelando como Josué en todo momento la presencia del Señor. La Biblia dice en Éxodo capítulo 33, en el verso 11: y el joven Josué no se apartaba del tabernáculo delante de Jehová, permanecía allí delante del Señor. Era un joven. Y vuelve el Señor a hablarle a los jóvenes. Amén. Porque siempre hay unos jóvenes aquí en esta iglesia. Qué bueno. Aleluya. Gloria a Es Dios. extraño ver jóvenes en iglesias así, porque como estamos diciendo, los jóvenes hoy en día se enfocan en otras cosas. Quiero ser doctor, quiero ser veterinario, quiero ser... Y no es malo, pero que ese no sea lo que usted tiene en su corazón como primer lugar. Usted le puede decir a Dios: Señor, si es tu voluntad, permíteme estudiar, pero si tú me llamas, yo suelto todo. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos estarían dispuestos si el Señor le hiciera un llamado hoy a predicar la palabra, a hacer obra misionera? Aleluya. Hermano, Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a usted mismo es renunciar a sus planes personales y decirle al Señor: dispón tú de mi vida. Las 24 horas de mi tiempo es tuyo. Porque si Cristo le ha perdonado, es para que usted en agradecimiento le sirva a Él el resto de su vida.
busca, hermano, un pueblo que esté dispuesto en todo momento. Amén, amén. Mire lo que pasaba allí, en el versículo 10. Mire cómo se alegró el rey al mirar esa disposición del pueblo. Dice el verso 10: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Mire, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y mire, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Aleluya. En pocas palabras, lo que el pueblo le estaba dando a Dios, Dios se lo había dado. Gloria a Dios. Amén. Hay talentos que están allí archivados. Hay ministerios que están estancados. Y de pronto piensan más adelante. Más adelante. Gloria a Dios. Pues yo creo que estamos en el tiempo donde la Biblia dice de aquel padre de familia que salió a contratar a la última hora. Yo no sé cuánto faltará para que el Señor arrebate su iglesia. Amén. Amén. Pero una cosa sí le digo, el tiempo es muy corto. Gloria a Dios. Muy corto. Es muy corto. ¿Me está entendiendo? Amén. Es muy corto. Gloria a Dios. ¿Qué está usted dispuesto a hacer por la obra de Dios? Gloria al Señor. ¿Qué está usted dispuesta a dar por la obra de Dios? De pronto es usted de los que saca uno y otro pretexto para no hacer la obra de Dios, como usted sabe que puede darle a Dios. Amén. El salmista David decía, aleluya, el pueblo, Señor, de lo recibido de tu mano te ha dado. Verso 15 dice, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Gloria a Dios. Es que la vida aquí es muy cortica, hermano. Amén. ¿Cuántos hoy partirán a la presencia de Dios? Santo Dios. O Dios sabe dónde. Y ya no podrán nunca más tener la oportunidad que usted hoy tiene. Santo. Hoy estamos nosotros aquí. Y Dios tiene mucho pueblo para servirle. Si Él lo llamó a usted, no es para que se quede quieto. No es para que se quede quieta. Es para que piense. Oiga, si Cristo me ha perdonado, entonces yo debo de ir también a otros. Amén. Amén. Él te está llamando a trabajar en su obra. Miremos un hombre que él decía de la siguiente manera, Hechos capítulo 20. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Verso 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Usted y yo, hermano, hemos recibido de Dios la palabra pura, la palabra, ¿verdad?, santa. ¿Qué está haciendo usted con esa palabra que ha recibido? ¿Es usted de los que recibe y no comparte? ¿O es usted de los que recibe y va y también comparte? El Señor, cuando capacitó a los 12 discípulos, dice la Biblia, los envió a predicar. Primero los llamó, ¿verdad?, para que estuvieran con Él. Vengan, vamos a ver, vamos a enseñarles. Y después que ya Él vio que ellos habían entendido lo del reino de los cielos, que tenían poder para sanar enfermos, para reprender demonios, entonces le dijo, vayan y prediquen. Después fueron 70, los envió de 2 en 2 y le dijo, vayan y prediquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue la preocupación del Señor. Y miren lo que dice en San Juan capítulo 4 versículo 34. Cuando un día los discípulos le trajeron al Señor de comer, el Señor no quería comer porque estaba haciendo la obra de Dios. Verso 34 de San Juan 4 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ellos le trajeron comida. Él estaba hablando con la mujer samaritana, la estaba desenmascarando su corazón, hablándole de su vida, diciéndole, yo soy el Cristo, el que habla contigo. Cuando ellos estaban ahí en esa charla, que ella estaba descubriendo también su vida ante Él, llegaron los discípulos con la comida que habían ido a comprar. Señor, come, aquí está su comida. El Señor le dijo, un momento. Ellos le insistían, dice la Biblia. Miren el verso 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y eran discípulos de Cristo y ellos no sabían. Puede estar pasando también a su vida. Usted es cristiano pero no sabe. No sabe qué hacer con esa palabra que ha recibido. No sabe qué hacer por la obra de Dios. Y no sabe no porque no se le haya enseñado, sino porque le ha faltado disponerse. En el momento en que usted se disponga, en el momento en que usted le diga, Señor, mi tiempo es tuyo, mi cerebro es tuyo, mi vida es tuya, el Señor te capacitará y te enviará inmediatamente a hacer su obra. Hermano, como le decía, el tiempo es muy corto. Cristo decía, yo tengo que acabar la obra que el Padre me envió. Amén. Verso 35, Él le dice, ustedes no dicen que aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Ese es el punto de vista humano. Pero Él dice, he aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y así no piensa mucho pueblo. Todavía falta mucho para que yo haga algo por la obra de Dios. La Biblia dice que el día que Pablo se convirtió, después que se bautizó, dice, enseguida predicaba a Cristo. Pablo no necesitó de 1 año de doctrina, 2 años de capacitación. Él lo que necesitó entender era que él estaba en vía contraria. Cuando él se encuentra con Cristo, que Cristo le dice, yo soy Jesús, y usted está en contravía. Usted viene persiguiéndome a mí. Usted está dando puntapié a un clavo, porque él le decía, dura cosa te es dar patadas contra un clavo, cuando le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Usted está en contra mía.
Necesito que cambie esa manera de mirar. Amén. Y en este día el Señor lo puso allí y dice la Biblia que empezó a mostrarle cómo él había sufrido por la humanidad. Él mismo dice más adelante, porque el evangelio que yo recibí, no lo recibí de hombre alguno. Gloria a Dios. ¿Quién se le atrevía a acercarse a Saúl? Santo Dios. Nadie. Dice la Biblia que él hacía que los cristianos blasfemaran el nombre de Cristo, los arrastraba por el pelo, y en ese momento él estaba con el propósito de ir a Damasco a aprender más cristianos. Gracias a Dios que se le atravesó el Señor, y cuando Cristo lo ve, le dice: ¿por qué me persigues? Gloria a Dios. Yo le quiero decir en esta mañana, usted puede estar en contra mía, Santo Dios. porque Pablo predicaba la ley de Moisés, que también es la palabra de Dios, Gloria a Dios. pero estaba en contra mía. Precioso. Hay cristianos que se han puesto en contra y no a favor de la obra. Y Dios en esta mañana lo llama y dice: necesito que te conviertas de esa actitud. Necesito que te vuelvas a mí. Y que antes de ir en contra, estés a favor. Gloria a Dios. Por eso cuando Pablo entiende que ese era Jesús, se postra en tierra y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Ya yo he hecho mucho por mí solo. Ya yo he hecho mucho en contra de tu obra. Entiendo que estaba en un error, pero hoy, Señor, te rindo mi vida. Hoy, Señor, te rindo mi corazón. Por eso Él dice: yo no merezco ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia del Señor, pero yo lo hacía en mi ignorancia. Pero una vez que me fue revelada la palabra del Señor, no ceso de predicar el evangelio, decía Pablo. No ceso de trabajar por la obra de Dios. Mire lo que él dice: yo no he rehuido, dice allí donde leímos en Hechos capítulo 20, ¿verdad? Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 12 versículo 15. Amén. Aleluya. Alabanzas a nuestro Dios. Mire la manera de pensar de este hombre. 2 de Corintios 12, 15. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas. Qué precioso es ese expresión, ¿verdad? Aunque amándoos más, se ha amado menos. Y él estaba en una iglesia que lo puso en tela de juicio, que empezó a tildarlo de que él era esto, era aquello, y él tiene que hablar, disertar de su apostolado, de su llamamiento, y él dice: yo, con el mayor placer, o sea, con mi corazón, con toda mi fuerza, gastaré de lo que Dios me permita tener. Usted sabe que él hacía tiendas. El apóstol Pablo construía tiendas, y él decía: yo no he sido carga para ninguno de ustedes. Antes yo mismo he trabajado para lo que me corresponde a mí gastar. Y de pronto los filipenses y de pronto los tesalonicenses han participado, y los colosenses, en enviarme para mis necesidades. Pero él decía: yo con el mayor placer voy a gastar de lo que Dios me ha dado. ¿Será que usted siente placer de gastar lo suyo para Dios? ¿No? O usted de los que se pierde el gozo apenas dicen: vamos a recoger una ofrenda misionera. Gloria a Dios. Se le va el gozo. Hermano, vamos a hacer, como decimos por ahí, vamos a hacer una vaca para darle al pastor que va para tal parte a hacer la obra de Dios. Ay, otra vez plata, otra vez tamales, otra vez. Gloria a Dios. El apóstol Pablo decía: Señor, de lo que tú me des, yo lo voy a gastar, y aún yo mismo me gastaré. ¿Entiende ese punto de vista? No voy a escatimar fuerzas, no voy a escatimar desvelos. El apóstol decía: en naufragios, en desvelo, azote de los judíos, en tribulación,
en hambres. Él padecía por causa de Cristo. Es más, el mismo Cristo le dijo a Ananías: yo le voy a mostrar a ese que me está persiguiendo cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Es necesario padecer por Cristo. Es necesario gastarnos por Cristo. Es necesario andar en todo momento en ese ambiente de servirle al Señor. Por eso uno como pastor se entristece cuando ve la actitud de una oveja. Cuando uno convoca un evangelismo, hermano, créame que eso a uno lo hace como bajar la moral en ese momento. Vamos a salir esta tarde a evangelizar. Esta tarde no hay culto, vamos a salir a evangelizar. Los mismos 4 o 5 de siempre. Y qué hermoso se ve cuando toda la iglesia sale así, así. Si usted entendiera lo hermoso que es eso. Gloria a Dios. Cuando Cristo le oró al Padre en San Juan capítulo 17, le dijo: Padre, yo quiero que ellos, o sea ustedes, sean uno. Amén, amén. Sean ellos, sean uno. Si Dios ha puesto nuestras autoridades, cuando ellos dicen algo, nosotros tenemos que decir uno cerrado: amén. Gloria a Dios. Así en el momento a mí de pronto en mi carne piense que tenga una idea mejor, no importa, fue la que Dios puso en él y voy a respaldarla. Cuando dicen amén. Amén. Si usted actúa de esta manera, usted va a ser bendecido por Dios. Gloria a Dios. Usted va a ser respaldado por Dios. Porque si no, el día que Dios lo llame a usted a hacer la obra de Dios, también le va a pasar lo mismo. Gloria a Dios. No se le van a sujetar, no lo van a respaldar. Dios le va a permitir que usted llore y gima. Y en ese momento le va a recordar: ¿te acuerdas cuando tú estabas bajo ese liderazgo que no te sometías? Amén. Aleluya. Por eso te estoy permitiendo, para que tú sepas lo desagradable que es actuar de esa manera. Y de pronto a mí no me corresponde decir esto, pero el Señor está hablando, ¿verdad? Amén. El apóstol dice: con todo el placer me voy a gastar a mí mismo. Y él se sentía que no lo amaba, aunque amándoos más, sea amado menos. Gloria a Dios. Amén. Muchas veces a uno como pastor toca o corresponde estar allí al frente cuando el corazón de uno de pronto no está de la mejor manera, aconsejando a aquellos que tienen dificultades, pruebas, tribulaciones, y uno dice por dentro: si supiera por las que yo estoy pasando. ¿Verdad? Pero le toca hacer de tripas corazón y decirle: ánimo, no se desanime, siga adelante. Gloria a Dios. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. Eso le pasaba al apóstol Pablo. Él se sentía que de pronto no lo comprendía. Él se sentía cuestionado. Tanto así que cuando él le escribe a los corintios, le dice: para los que me acusan, esta es mi defensa. Gloria a Dios. El apóstol Pablo. Que uno estuviera en los tiempos del apóstol Pablo, hermano, sería un privilegio. Pero eso decimos nosotros acá ahora, ¿verdad? Amén. ¿Quién sabe qué actitud tomaríamos estando ahí al servicio de Él, del Señor y de Él? Amén. Pablo era de los que, hermano, no escatimaba esfuerzo. Cuando él iba a salir de Mileto, empezaron a llorar los hermanos, empezaron a angustiarlo. Cuando él iba a despedirse de aquellos discípulos, dice la Biblia que ellos le decían: Pablo, no suba a Jerusalén, no se vaya a Jerusalén, lo van a amarrar, lo van a encarcelar. Y él le dice: ¿qué hacéis quebrantándome el alma? Yo no estoy dispuesto solamente a ser atado por Cristo, sino aún a morir por Cristo. Él entendía que era un privilegio todo lo que Cristo le permitiera. Amén. Mire, San Juan capítulo 5, lo que Cristo expresó. Aleluya. Versículo 17. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
El tiempo presente de Cristo en todo momento era trabajar por la obra de Dios. Por eso él decía, mi Padre hasta ahora trabaja, porque el Padre no se ha quedado quieto. Él sigue mandando ángeles al servicio del hombre, sigue mandando respuesta, sigue mandando poder a través de su Espíritu Santo, sigue mandando respaldo a aquel que le pide, sigue mandando dones, sigue mandando ministerio, sigue derramando sobre la iglesia gracia, sigue derramando bendición. El Padre no se ha quedado quieto, y Cristo dijo, y yo tampoco me he quedado quieto. Entonces, ¿por qué usted está quieto? Gloria a Dios. Amén. Hermano, créame que uno siente un redarguir por allá cuando uno sabe que no está haciendo la obra de Dios como debe de hacerla. Algo hay que hacer, algo hay que hacer. Gloria a Dios. Cuando usted sienta que el Espíritu Santo le dice, oye, llevas días sin salir a predicar mi palabra. Gloria a Dios. Es como si le estuviera diciendo, te está faltando gratitud hacia mí. Porque es lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Pagarle a Cristo con nuestra alma, pues no se puede. Rendirle al Señor nuestra vida para pagarle es lo que podemos hacer. Y no le pagaremos nunca. Pero lo mínimo que podemos hacer, hermano, en esta hora es trabajar arduamente, es estar allí en ese ambiente de servicio al Señor. Cristo lo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Pero para usted que piensa que de pronto trabajar para qué, miren lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 10. Aleluya. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Amén. Pedro le dijo un día, Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué pues recibiremos? Cristo le dijo, pues le tengo una noticia. No hay hombre en esta tierra que no haya dejado padre, madre, casas e hijos, esposo, por causa del reino de los cielos, que no haya de recibir en este siglo 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Todo tendrá su recompensa. Si un vaso de agua que usted le dé a un pequeño tendrá recompensa, cuanto más un alma que usted se gane para Cristo, cuanto más algo que usted haga para Cristo, cuanto más predicar en todo momento a Cristo, usted no sabe el valor incalculable que es eso. Gloria a Dios. Dios no es injusto. Él está mirándolo. Él dice, ahí está mi hija, ahí está mi hijo trabajando. Santo Dios. No me he olvidado de él. Oiga, y por eso es que a veces usted ve que Dios se inclina más hacia él para bendecirlo que hacia usted que no sirve. Que no sirve la obra de Dios. Amén. Dios hace diferencia. El que sirve, Dios lo honra. Amén. El que no sirve en la obra de Dios, Dios dice, cuando entiendas te voy a bendecir. Gloria a Dios. Mientras tanto, escasamente te voy a estar soltando ahí, medio soltando ahí migajitas. Pero cuando entiendas, te voy a abrir las ventanas de los cielos. El Señor lo dijo, busquen primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas le van a ser añadidas. Nosotros hacemos lo contrario. Buscamos todas las demás cosas. Pastor, no tengo tiempo. Entiéndame. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, citamos la Biblia. Amén. El Señor dice, en lo contrario. El tiempo que le quede, Dios lo va a bendecir en ese tiempo que le quede. El tiempo principal para Dios. Amén. Aunque parezca un poco exagerado. Hombres grandes como Spurgeon, hombres grandes como Juan Wesley, pasaban 7, 8 horas diarias orando por las almas perdidas antes de ir a predicar un sermón. ¿Cómo eran sustentados por Dios, hermano? ¿Cómo eran sustentados por Dios? ¿Cómo no se quedaban en un solo pueblo? Iban de pueblo en pueblo predicando la palabra de Dios
Y eran hombres de 7, 8 horas de oración. El que menos oraba, oraba 2 horas diarias. El libro de oración, Fuente de Poder, habla de esa clase de personas. Y dice que estos hombres pasaban gimiendo, angustiados por la obra de Dios. Había un hombre que toda la noche se la pasaba, cuando ya se le cansaban sus rodillas, y miraba al piso, arropado con su cobija, llorando. Su esposa le decía: mi hijo, venga para la cama. Él decía: oh mujer, hay muchas almas que dependen de mi clamor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros le damos a Dios las migajas. Seamos sinceros. Amén. Le estamos dando a Dios las migajas, porque escasamente el día domingo y no le dedicamos el día. ¿Cierto? La escuela dominical, y que se acabe rápido porque tengo que ir. Gloria a Dios. Y esto se está demorando demasiado. Tengo que ir a amarrar por allá los animales que lo dejé suelto, tengo que ir a recoger tal cosa. ¿Sí? No es así. Así no es. Cristo lo dijo. Mire lo que dice en San Juan capítulo 6, verso 27. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 6 de San Juan, versículo 27. El Señor dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿A qué estamos llamados? A trabajar por la comida de la vida eterna. Aleluya. La Biblia dice que Moisés puso su mirada en el galardón, que él no la puso en los tesoros de los egipcios, que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón por ser maltratado con el pueblo de Dios. Escogió el ser maltratado con su pueblo. Escogió ser, hermano, enseñado 40 años en el desierto. Renunció a su ciudadanía de egipcio, porque él era ciudadano egipcio. Aunque sus raíces eran hebreas, su ciudadanía era egipcia, heredero del trono de Faraón. Las riquezas estaban disponibles para él, pero él dijo: yo rehuso llamarme hijo de esta mujer, de la hija de Faraón, dice la Biblia. ¿Lo ha leído? Amén. Desde Hebreos capítulo 11, versículo 24 en adelante. Y dice la Biblia: renunció a los tesoros de los egipcios, escogiendo ser vituperado por Cristo. Gloria a Dios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón, dice la palabra. ¿Dónde tiene puesta usted la mirada? Santo Dios. ¿Dónde tiene puesta usted la mirada? El Señor quiere un pueblo en esta hora. Si estamos orando por un avivamiento, déjeme decirle que ese avivamiento no vendrá sin que antes usted sienta ese anhelo ferviente porque venga, sin que antes usted sienta ese amor por la obra de Dios. Nada pasará. Si usted no ama la obra de Dios, pasará lo mismo. Pasarán años, pasarán décadas, y usted siempre seguirá siendo el mismo, seguirá siendo la misma. No surgirá, no seguirá adelante. Pero si usted ama la obra de Dios, usted se va a esforzar. De aquí en adelante usted va a pensar primero la obra de Dios, primero las almas perdidas, primero el reino de los cielos. Amén. No trabajen por la comida que perece. Usted se come el manjar ahorita y por la tarde ya está el estómago otra vez que le abre el lengua. Porque eso es normal. ¿Cuántos se afanan? Me refiero al pueblo de Dios. ¿Cuántos se afanan? ¿Cuántos están como Marta? Tienen al Señor allí para enseñarle y no le prestan atención. Pero Dios bendiga a esas Marías que se sientan a oír atentamente. Dice la Biblia que María oía atentamente la palabra del Señor. Ella veía a Marta que pasaba por allá, pasaba por acá, pasaba por aquí, corría por allá. Y como si fuera poco, le intentó quitar de ahí. A veces pasa eso. Cristianos que no están enfocados en servirle a Dios y quieren aún impedir al que quiera hacerlo.
son Marta. Gloria a Dios. Hasta que el Señor no les llama la atención. Marta, Marta. Como quien dice, despierte. Gloria a Dios. ¿Sabe cómo me imagino yo esa escena? Como cuando uno está por ahí así como, hermano fulano, y nada. Hermano fulano, ¿qué pasó? Es que le estoy hablando. Así hay mucho pueblo de Dios, el Señor hablando, y ellos están así. Y por allá se escucha el otro danzando, y por acá el otro está hablando en lengua, y por acá el otro está gozando, y él está así. Gloria a Dios. Por eso que cuando sale del culto le preguntan cómo estuvo la dominical. Gloria A a mí Dios. me rutina así. El pastor predicó, pero predicó en la Biblia. No se dieron por entendido. No entendieron. El Señor los visitó y no se dieron por entendido. Gloria a Dios. A su nombre. Sonríase que el Señor le ama. Amén. Gloria al Señor. Mire lo que decía Pablo. San Juan, 1 Corintios capítulo 15. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos terminando ya. Aleluya. 1 Corintios capítulo 15. Gloria a Dios. Versículo 10. Aleluya. Leamos desde el verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Hermano, lo decía con peso. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Oiga, uno pensaría, pero el apóstol Pablo se está alabando él mismo. Él estaba dando un ejemplo de vida. Yo he trabajado más que los demás apóstoles, y él lo dijo, y nosotros podemos ver que fue así. Uno se pone a pensar que los demás apóstoles casi no sobresalieron, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque aún el mismo apóstol Pablo tiene que reprender al apóstol Pedro, al que le entregaron las llaves de la predicación de la gracia. Cuando él se estaba volviendo en cierta manera hipócrita, venían los judíos y decían: no se junten con los gentiles, no se puede comer carne de cerdo. Pero cuando estaba del lado de los gentiles, sí, comamos todo lo que, lejos de los de la ley. ¿Qué dice Pablo? Usted no está haciendo bien, Pedro. Amén. Lo reprendió públicamente, dice la Biblia. Amén. Y Pablo dice: yo he trabajado más que todos ellos. Ay, hermanos, si él lo decía era por algo. Gloria a Dios. El mismo Pedro dice: las cartas que el apóstol Pablo ha escrito son de Dios. Ese hombre es un hombre de Dios, decía Pedro. Y el hombre no desperdició el tiempo de gracia que estuvo. Por eso dice la Biblia, cuando él le habla a Timoteo: yo, Timoteo, he acabado la carrera. Gloria a Dios. Ya he acabado esta carrera, Timoteo. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Por eso él decía: cumple tu ministerio, Timoteo. Ya yo he acabado, pero a usted le falta. Gloria a Dios. El uno era joven y el otro ya estaba a punto de ser sacrificado. Gloria al Señor. Pero él decía: yo no me quedé nunca quieto. Aleluya. Por eso en esta mañana el Señor le dice a usted: ¿qué está dispuesto a hacer por la obra de Dios? Amén. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer? ¿Qué le está demandando el Señor a usted? Usted sabe que el Señor le ha estado llamando. Le ha estado diciendo: necesito que te levantes a orar en la madrugada por mi obra. Amén. Amén. Y usted empieza a darse vuelta para un lado y para el otro, y termina el día, y después usted dice: me pesa no haberme levantado. Precioso Dios. Un día, este día de la gracia terminará. Gloria a Dios.
Y el día de los galardones vendrá. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo, Santo. cuando llegue ese momento para ser recompensada su obra, ¿qué habrá dado usted para Dios? Santo es el Señor. ¿Piedras preciosas, oro, plata? ¿O será que usted está edificando con madera, hojarasca, heno? Santo. Que dice la Biblia que el fuego probará en la obra suya. Lo que usted hizo por la obra de Dios, el día del fuego será para probar esa obra que usted hizo aquí en la tierra. No será respecto a condenación de su alma, pero sí la Biblia dice que habrá pérdida. Gloria a Dios. Cuando usted empieza a ver esas coronas delante de usted, wow, como el Señor está coronando a la hermana Julana, al hermano Julano, y usted empieza a recordar, pero es que yo no pude hacer mucho, o no hice, no pude, no quise hacer mucho por la obra de Dios. En ese momento, cuando usted esté al frente de su Señor en el tribunal de Cristo, el Señor le dirá: hija mía, ¿te acuerdas cuando te dije que fueras a hacer mi obra? Tú no caíste en adulterio, no caíste en fornicación, no te rebelaste de mi obra, pero tampoco ganaste muchas almas para el reino de los cielos. Una aureolita allí, escasa de perlas, si es que se la ponen, si es que no le dicen: usted, pase antes que me arrepienta. La Biblia dice que aquella persona será salva, aunque así como por fuego, como quien dice, pasará raspado. El Señor se va a acordar de lo que usted hizo aquí en la tierra por su obra. En ese momento está escrito en un libro lo que usted ha hecho por la obra de Dios. Todo está escrito. Pero ¿qué está dispuesto usted a hacer por ahora? Hoy que ha escuchado esta palabra, hoy que usted entiende que la obra de Dios demanda compromiso, demanda fidelidad, demanda sacrificio, demanda santidad, demanda, hermano, lealtad, demanda, hermano, que usted esté allí constantemente, allí de la mano de aquellos que Dios le ponga a su lado, porque puede ser hoy nuestro pastor que está aquí, puede ser mañana otro, pero usted siempre esté ahí sirviendo para Dios, siempre esté ahí dispuesto para Dios, siempre esté ahí trabajando arduamente por la obra de Dios. Apocalipsis dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted entiende en esta hora que usted ha hecho muy poco por la obra de Dios, que no ha dado con esfuerzo, ni económicamente, ni en sus fuerzas físicas, ni en sus fuerzas espirituales, porque son muchas áreas en las que usted puede servirle a Dios. Aquel que Dios le ha bendecido económicamente, Dios le mandará eso que le ha dado. Aquel que Dios le ha dado su vigor enteramente en su cuerpo, Dios le mandará ese vigor que le ha dado. Aquel que Dios le ha dado también ese entendimiento espiritualmente para buscar su rostro, Dios le demandará un día. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, dice la palabra, no se apercibió, será azotado mucho. Al que más se le da, más se le demandará. Usted Dios le ha dado, Dios le ha dado en esta obra, Dios le ha dado para que pueda servirle con más ahínco, para que pueda servirle con más interés, para que pueda servirle con más tiempo. Hable con Dios en esta hora. Yo creo que si hay que pedirle perdón a Dios, hay que hacerlo.